Tienes que disculparme si soy un poco escaso en los detalles aquí, ya que los hallazgos de este caso en particular representan una amenaza muy real para mi vida. Verás, después de 10 años de trabajar para el departamento de policía, decidí irme al ámbito privado, mejor pago, mejores horarios y considerablemente menos peligroso. O eso pensaba. Pero ser un investigador privado me involucró en un caso en el que había mucho más de lo que los informes policiales indicaban, y el curso de la investigación cambió mi vida para siempre. Una adolescente estaba trabajando en el turno de cierre, en una tienda de zapatos ubicada en un gran centro comercial. Las únicas 2 personas que quedaban en el lugar a la hora de cierre eran ella y el guardia de seguridad de la tienda. El guardia de seguridad afirmó que la había visto cerrar todas las puertas excepto una, la puerta principal, y que él solo se fue cuando ella estaba a punto de cerrarla y asegurarla. Pero las cámaras mostraron que ella nunca salió para cerrar o asegurar la puerta. El guardia de seguridad fue a comer algo rápido a un restaurante de comida rápida ubicado en el mismo centro comercial. Pero al salir del estacionamiento en su auto, notó que las luces seguían encendidas en la tienda de zapatos. Estacionó, regresó para verificarla y encontró a la chica tendida en un charco de sangre en el almacén de la tienda. Llamó al 911, la policía llegó y poco después llegaron los padres de la chica. Estaban tan preocupados porque llegara tarde a casa desde el trabajo, que fueron a ver si todo estaba bien. No hace falta decir que no lo estaba. No puedo ni imaginar lo doloroso que debe haber sido el momento en que doblaron la esquina y solo vieron luces rojas y azules parpadeantes. Es la peor pesadilla de cualquier padre, y no pudo haberle ocurrido a personas más amables. Y yo lo sé porque estuve en contacto con esos pobres padres casi todos los días durante la mayor parte de un año. La chica estaba a punto de ir a la universidad y todos estaban muy emocionados. Así que para que algún monstruo malvado les robara esa alegría es simplemente imperdonable. A pesar de no estar en la tienda en el momento de la muerte de la chica, el guardia de seguridad fue interrogado numerosas veces por la policía local, pero no había evidencia real que lo conectara con el crimen. Eso no impidió que la policía intentara construir un caso contra él, y probaron todo tipo de trampas verbales y procesales para hacer que el tipo se equivocara y se incriminara. Lo que me lleva a mi primera observación interesante. El centro comercial servía a varias comunidades rurales de una área muy grande de 3 condados, y algún idiota tuvo la idea de construirlo justo en el cruce de los 3. Además, es tan grande que literalmente cruza los límites de los 3 condados, lo que debería haber convertido el asesinato de la chica en una pesadilla jurisdiccional. Por experiencia, los detectives de homicidios estrangularían a sus propias madres para luego tomar voluntariamente un caso difícil como ese. Pero aquí se presenta un sheriff del condado que empieza a hablar sobre cómo, por todos los santos, no permitiré que un asesinato sin sentido quede impune. Esto será la definición misma de justicia rápida. El público aplaudió tal policía desinteresada, valiente y justa, y los otros departamentos estaban más que felices de dejar que sus colegas vecinos se enfrentaran a ese desafío tan complicado. Se asumió que este sheriff tenía a alguien que le gustaba para el asesinato. De lo contrario, ¿por qué lo tomaría? Solo que no lo resolvió. De hecho, terminó siendo arrojado a la pila de casos archivados menos de un año después. Y no tenía sentido para mí por qué el departamento estaría feliz de recibir ese golpe así. Así que comencé a investigar. 6 meses después de la muerte de la chica, la gran cantidad de publicidad que rodeaba el caso había disminuido un poco. Hubo numerosos llamados para obtener información, se ofrecieron importantes recompensas de crowdfunding, y la familia incluso había establecido un número de teléfono gratuito anónimo. Pero a medida que pasaba el tiempo, los consejos se secaban y la investigación en general comenzaba a tambalearse. La gente simplemente seguía adelante. Fue entonces cuando llegó la cinta de casete. Una mañana el padre de la chica va a su buzón para encontrar un pequeño paquete adentro. En lugar de eso, hay una de esas viejas cintas de casete analógicas, y la etiqueta solo dice, «Reprodúceme». El papá lleva la cinta adentro, la pone en un estéreo y presiona play. Conducir hasta la escena del asesinato de tu propia hija debe haber sido lo suficientemente difícil para él, pero no puedo imaginar el dolor, la ira, la desesperación absoluta que debe haber sentido al escuchar esa cinta. Era una grabación hecha por un hombre que afirmaba ser el asesino de su hija,
y es una de las piezas de audio más perturbadoras que he escuchado en todos mis años en la aplicación de la ley o la investigación privada. No entraré en detalles por mi bien y el tuyo, pero digamos que el tema general era lo bien que se sentía quitarle la vida, lo bien que se sentía saber que se iba a salir con la suya. Cómo el padre tuvo la presencia de ánimo para simplemente detener la cinta y llamar a la policía sin destrozar el estéreo en pedazos, no lo sé, pero sabía que la mejor oportunidad de atrapar a ese tipo era llevar la cinta a la policía en una pieza. Sin embargo, el problema era que de todas las cosas trastornadas que el tipo dijo en la cinta, todas se centraban en información que ya se había hecho pública. Y además, la cinta aparentemente había sido enviada desde el lado opuesto completo del estado, lo que entraba en conflicto con la idea de la policía de que el asesino era local, ya que debía haber estado vigilando el lugar para atrapar a la empleada de la tienda de zapatos sola. Como resultado, el sheriff descartó la cinta como una broma. Nada más que una broma cruel y repugnante de algún niño con demasiado tiempo libre. De hecho, llegó a la televisión local para llamar personalmente al tipo, diciéndole que si realmente era el asesino, les daría algún detalle que no estuviera ya en el dominio público. Y por supuesto no se enviaron más cintas, por lo que para ellos fue concluyente. La cinta era una broma y debía ser descartada como evidencia. Pasó medio año más y para entonces la investigación había llegado a un punto muerto completo. Como resultado, fue arrojada a la pila de casos archivados y parecía que los padres de la chica no iban a obtener la justicia que merecían. Y ahí es donde entro yo en escena. Fui contratado por la familia de la chica para investigar el asesinato, básicamente retomando la investigación donde la habían dejado los alguaciles locales. Les advertí que no sería un trabajo fácil y que si no encontraba nada 3 meses después de comenzar, deberían retirarme del contrato. Tengo facturas que pagar como todos ustedes y no quiero aprovecharme de familias afligidas para hacerlo, ¿sabes? Mi primer movimiento fue ponerme en contacto con el departamento del sheriff del pequeño pueblo que estaba a cargo de la investigación inicial. Afortunadamente, estaban más que felices de intermediar con un investigador privado, especialmente uno con experiencia previa en aplicación de la ley, y me prometieron acceso total al expediente del caso y a todas las pruebas correspondientes. Todavía estaban tan ansiosos por resolver el caso como siempre, solo que las restricciones presupuestarias les impedían mantener a alguien a tiempo completo. De la manera en que lo explicaron, si encontraba algo que les diera una buena razón para reabrir el caso, sería algo así como un héroe local. Pero para las personas que hablaban mucho sobre querer resolver el caso, ciertamente no estaban desesperados por ayudarme de verdad. Primero fueron las respuestas lentas. Tenía que esperar días para escuchar de ellos. Todo se movía a un ritmo de caracol. Luego estaba el acceso a los archivos de evidencia. Todos tenían que preguntarle a todos si habían visto la llave, y conseguir los formularios de permiso correctos para un civil era casi imposible. Solo hay tanto, estoy bastante ocupado en este momento, o, lo siento, pensé que alguien se encargaba de eso por ti, que puedo soportar antes de comenzar a sospechar un poco, ¿sabes? Pero al final, para su crédito, me concedieron acceso a las pruebas y, lo que es más importante, a esa cinta de casete que había sido enviada al padre. Se me advirtió repetidamente que no era más que una pista falsa, y que solo me daría escalofríos al escucharla. Y si bien esto último era cierto, la cinta en sí resultaría ser todo menos irrelevante. Permíteme predecir diciendo que la grabación en sí era tan perturbadora, si no más, de lo que había imaginado al principio. Quienquiera que haya hecho la grabación había hecho un esfuerzo para disfrazar su voz, por lo que era imposible decir exactamente cuántos años podría tener, pero algo sobre el vocabulario de la persona era muy reminiscente del sobrino de mi edad universitaria. Por lo que pude entender, la policía se había centrado casi exclusivamente en el guardia de seguridad y en un puñado de personas que casualmente habían estado en el estacionamiento en el momento en que cerraba la tienda. Casi ninguno de los amigos o compañeros de la chica había sido interrogado con respecto a su muerte, y considerando que la mayoría de las víctimas de asesinato son asesinadas por alguien que conocen, eso simplemente no cuadraba para mí. Además, lo que dijeron los policías sobre el llamante no proporcionando muchos detalles no resultó ser estrictamente cierto. Fueron extremadamente detallados en cuanto a lo que habían hecho con el cuerpo, así como la posición en la que fue dejado. Ambos detalles coincidían con los informes policiales, y hasta donde sé,
Ningún departamento de policía en Estados Unidos publica los detalles explícitamente sangrientos de ningún asesinato individual. Las filtraciones ocurren, por supuesto, pero aún así, es lo que llamo un detalle de picadura de insecto. Cuanto más me rascaba, más inflamado se ponía hasta que simplemente no pude ignorarlo más. La cinta tenía mucho más significado de lo que se le había hecho creer a la gente, y la policía había mentido al respecto. La única pregunta era por qué. Después de esa pequeña revelación, dediqué mucho de mi tiempo a investigar la cinta de casete y sus orígenes. Los policías sabían de dónde había sido enviada y era una ciudad universitaria grande en el estado vecino. Entiendo totalmente por qué podrían considerarlo probablemente una broma basada en el hecho de que solo alrededor del 10% de los graduados de la escuela secundaria terminan yendo a esa universidad en particular. Pero descartarlo por completo me pareció pura ignorancia. Pero nuevamente otra pieza parecía encajar cuando hablé con los padres de la víctima, y descubrí que la víctima iba a asistir a esa misma universidad exactamente. Ese fue el punto en el que estuve convencido de que el asesino era alguien conocido para la víctima. Ya había indicadores, como el hecho de que no hubiera signos de lucha en la escena del crimen, pero en ese momento parecía concreto. Luego vino la parte difícil: comparar una lista de todos los estudiantes de secundaria del área de 3 condados que habían obtenido un lugar en esa universidad en particular con la edad de la víctima. Esto implicó llamar a alrededor de 7 escuelas secundarias diferentes, para convencer a 7 directores diferentes, de que compartieran información bastante íntima con un completo desconocido. Y déjame decirte que eso no fue poca cosa. Estaba mirando una semana o 2 de espera, antes de reunir toda esa información. Así que en el ínterin, pensé que me pondría en contacto con el sheriff del condado que había estado a cargo de la investigación, para ver con qué grupo de compañeros de la víctima habían hecho entrevistas. Para ese momento el sheriff y yo habíamos estado en contacto cada par de días durante tal vez 3 o 4 meses. Había llegado tan lejos como para decir que teníamos una buena relación profesional. Tanto es así que incluso tenía su número de teléfono de casa. Así que lo llamo a casa una mañana de sábado. La llamada es contestada, pero en lugar del sheriff, escucho una voz extrañamente familiar en el otro extremo. Era la voz de un joven, finales de la adolescencia o principios de los 20. Por su nombre y edad, supuse que era el hijo mayor del sheriff, así que le pedí que pusiera a su papá al teléfono. Hablamos brevemente sobre el puñado de amigos de la víctima que fueron entrevistados, y el sheriff me aseguró que tendría las transcripciones de las entrevistas liberadas. Se concluyó el negocio y colgamos. Conduzco hasta la sede del departamento al día siguiente para recoger las transcripciones de las entrevistas, solo para encontrar que literalmente no hay nada destacable en ellas. Parece que solo preguntaron cómo estaban, y la misma frase apareció en las 3 declaraciones. Estaban impactados y confundidos por el repentino y brutal asesinato de su amiga cercana. No se hicieron las preguntas obviamente importantes, como si la víctima había enojado a alguien en los días o semanas previas, si había tenido algún acosador, o si estaba involucrada románticamente con alguien. Esas son todas las primeras preguntas que yo había estado haciendo, y el propio sheriff había ignorado por completo hacerlas durante las entrevistas que él mismo había conducido. Eso fue el caso más flagrante de negligencia policial que había encontrado personalmente. O algo extremadamente preocupante estaba sucediendo. Aproximadamente una semana después de que tuviera mi lista completa de todos los jóvenes en el área de 3 condados, y con ella, estoy convencido de que uno de los 13 nombres que obtuve fue el asesino de nuestra víctima. Simplemente no tenía sentido por qué el sheriff y sus ayudantes ignorarían una línea de investigación tan importante, sin importar cuán improbable pareciera. Pero luego vi un nombre en esa lista que me resultó instantáneamente familiar. Era el nombre del hijo mayor del sheriff, el mismo chico que había contestado el teléfono esa mañana de sábado. Fue entonces cuando entendí por qué su voz me había parecido tan familiar. No era porque la hubiera escuchado de pasada, tal vez en el fondo de una de nuestras muchas llamadas telefónicas, sino porque era la voz en la cinta de casete. De repente todo encajó. El pequeño departamento del sheriff del condado no era incompetente. Todo lo contrario, habían encubierto con éxito un asesinato cometido por el propio hijo del sheriff. Esto me puso en una situación muy precaria, y para mí solo había un miembro del departamento en el que realmente pensaba que podía confiar genuinamente.
Así que, tontamente, lo llamé y le pregunté si había alguna posibilidad de considerar al hijo del sheriff como sospechoso en el asesinato de la empleada de la tienda de zapatos. Naturalmente, ella respondió algo así como: «Lo siento, ¿crees que deberíamos considerarlo como sospechoso en un caso de asesinato? Sabes que el sheriff es su hijo, ¿verdad? Está en una beca por eso. Si hay algo de verdad en esto, estamos ante un gran escándalo aquí. ¿Estás seguro de que estás dispuesto a hacer un caso por esto?» Y lo estaba, realmente lo estaba. Y no creo ni por un segundo que mi amiga en el departamento estuviera involucrada en esto. Les creí cuando dijeron que querían ayudarme a llevar el caso al FBI, pero supongo que fui ingenuo al pensar que la noticia no se filtraría de alguna manera, porque unos días después recibí una llamada de un número desconocido. Era el sheriff, y quería hablar en persona. Y aquí es donde tengo que decepcionarlos a todos. Si esto fuera una película, habría ido a la reunión. Tal vez habría puesto un micrófono en mí mismo o coordinado con súper elegantes agentes del FBI para atrapar al malo y derribarlo. Pero creo que todos sabemos que ir a encontrarme con ese sheriff solo, después de haber descubierto lo que había descubierto, habría sido como quitarme la vida. Básicamente, según podía ver, esto era una conspiración que iba más allá de lo que jamás podría haber anticipado, y no me avergüenza decir que estaba asustado por mi vida. El sheriff bien podría haber usado un teléfono desechable para organizar la reunión, quitándose así de la imagen del extraño asesinato que me sucedería al llegar. Aprecio que eso pueda sonar paranoico, pero deberías haber escuchado la forma en que este tipo me habló. Como dije antes, habíamos sido amigos por meses en ese momento, pero la forma en que me hablaba era como si fuera Judas Iscariote en persona. La misma noche que me salté la reunión, llamó de nuevo, educadamente y de forma críptica, recordándome que ambos sabíamos mucho sobre las familias del otro y que sería una verdadera lástima si algo le pasara a alguna de ellas. No creo que necesite explicar lo que eso significaba. En 6 meses, había mudado a mi esposa e hijo al otro lado del país, había disuelto mi empresa que había estado dirigiendo en ese momento y había establecido una completamente nueva para despistar a cualquier perseguidor. Fue difícil restablecerme en un lugar completamente nuevo, especialmente donde ninguno de los policías me conocía como uno de los suyos. Pero realmente no tenía muchas opciones, ¿verdad? Y por favor, no sugieras que podría haber organizado un montón de paquetes de evidencia para ser enviados en caso de mi fallecimiento prematuro. Como dije, la vida simplemente no es como en las películas de muchas maneras diferentes. Y esa es la conclusión. Los padres de la víctima nunca sabrán qué le sucedió a su hija. Y si ese es el precio que tengo que pagar para mantener seguros a mis hijos, a mi esposa, por cobarde que sea, estoy más que dispuesto a pagarlo. Llevo 11 años como investigador privado y, en ese tiempo, he trabajado en algunos casos realmente complicados. La mayoría de mis casos involucran a cónyuges infieles, y aunque eso es lo que más dinero genera, puede resultar muy deprimente. Una mujer me contrató 3 veces y cada vez su esposo estaba teniendo una aventura con la misma mujer. Después de jurar que lo dejaría, la 4ª vez que ella intentó contratarme me negué. Le dije que dejara de hacerse daño y que siguiera adelante con su vida, pero de vez en cuando, obtengo un caso que realmente me hace sentir como si estuviera de vuelta en la fuerza, con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. Y el caso que estoy a punto de contarte implica el aparente suicidio de un joven prometedor cuyos padres simplemente no podían aceptar la versión de la verdad que les habían dado. Según la historia, este chico lo tenía todo. Estaba por asistir a una universidad de la Ivy League, jugaba lacrosse a nivel estatal, era un escalador experimentado. Tenía un montón de amigos leales y una novia a la que, según todos los informes, amaba profundamente. Pero una noche, él y esta novia tuvieron una discusión violenta en una fiesta. Los amigos no estaban de acuerdo en lo que fue exactamente, pero en medio del momento, rompieron. Por lo que puedo entender, había mucho alcohol involucrado, lo que solo exacerbó las emociones que ya estaban en su punto máximo. El chico camina hacia el centro de la ciudad, hasta la enorme catedral católica, que tenía un esqueleto de andamios afuera, ya que una de las fachadas estaba siendo renovada. Aquí, aparentemente, estaba tan abrumado por el dolor que subió hasta la cima del andamio,
y se arrojó a su muerte. Esto podría sonar insensible, pero no sería nada que no haya visto 100 veces antes. El suicidio es ahora la principal causa de muerte en hombres menores de 30 años, y generalmente hablas con amigos y familiares que dicen cosas como «estaba luchando contra la depresión» o «intentó una vez antes», cosas que solo confirman el diagnóstico. Pero en este caso, ni una sola persona a la que hablé mencionó algo así sobre el chico o su estado mental. De hecho, más de uno mencionó un aparente triángulo amoroso entre el chico, su exnovia y un rival suyo, y ninguno mencionó ningún historial de depresión o autolesiones. Es entonces cuando las investigaciones realmente se intensifican. El chico y su rival son vistos juntos en la misma fiesta la noche de su muerte. El chico y su exnovia tienen su discusión justo después de la medianoche, y el chico es visto dejando la fiesta alrededor de la 1 de la mañana. Casualmente, varios testigos confirmaron que el rival no fue visto en ningún lado después de la 1 de la mañana. Rastreé a este rival, le conté alguna historia sobre un ladrón de autos activo en la zona esa noche, y cómo era mi trabajo descartarlo como el ladrón. Le mentí porque quería ver si tenía una coartada para su paradero después de la 1 de la mañana y no quería asustarlo mencionando cuál era mi teoría real. Que el chico fue asesinado por este rival, posiblemente por enojo o celos. Y qué sé yo, la coartada de este rival es más débil que la cerveza a 50 centavos, y estoy 90% seguro de que me está mintiendo de alguna manera. Pero, ¿cómo se lo dices a la familia? Oh, por cierto, sé que estás devastado por la muerte de tu hijo, pero buenas noticias, ¿podría haber sido un asesinato? Bueno, la respuesta es que no lo haces. Te guardas todo eso para ti hasta que puedas presentar un caso completo y concluyente. Inmediatamente me puse a trabajar investigando la relación entre el chico, el rival y todos sus amigos mutuos. Lo que descubro es que la gente está dispuesta a contarme cosas que no están dispuestas a contar a los oficiales de policía regulares, pero aún así no son del todo sinceros. Aquí es donde entra en juego las redes sociales. Como alguna genial agencia de inteligencia fue encargada de inventar algo por lo cual la población de un país daría voluntariamente detalles íntimos sobre sí mismos, habrían inventado Facebook. Antes, solías poder simplemente buscar en Facebook, incluso si no tenías una cuenta, y explorar los perfiles de las personas. Podías saber dónde habían estado, con quién, quiénes conocían, quiénes eran sus familiares, pero ya no. El énfasis en las medidas de privacidad significa que los investigadores privados como yo, tenemos que pensar un poco más fuera de la caja cuando se trata de recopilar información en las redes sociales. Resulta que no necesitas hackear una cuenta para crear un perfil falso y hacer que una persona acepte tu solicitud de amistad. Aunque eso funciona 9 de cada 10 veces, especialmente con hombres, todo lo que necesitas hacer es ser muy amigo de un administrador de Facebook. Y nadie te hará amigos más rápido que el buen viejo Benjamin Franklin. No voy a revelar mis fuentes aquí. Sé de hecho que no solo despedirían a la persona, sino que Facebook los demandaría hasta el suelo por incumplimiento de contrato. Pero como pago generosamente por ver los perfiles de mis sujetos, puedo obtener considerablemente más información que mis competidores. Y en un mercado tan despiadado como este, eso puede marcar la diferencia. Así que conduzco hasta la casa de mi contacto. Me subo a su computadora y comienzo a navegar. Así es como descubro que mi caso tenía un hobby muy inusual, uno que también compartían varios de sus amigos. Eran lo que se conoce como escaladores urbanos libres. Y por si te lo estás preguntando, eso es exactamente lo que suena. Un grupo elige algo alto y escalable pero muy intimidante, y lo escalan, pero no sin un registro visual de sus logros. Sin embargo, escalar urbano libre no es exactamente legal. Y publicar videos de ti mismo cometiendo intrusión serial y, en algunos casos, daño criminal definitivamente no es inteligente. Así que poco a poco, comienzo a desenterrar grupos privados de Facebook y conversaciones cifradas, todos los cuales detallan la pasión del chico por escalar grandes alturas sin ningún equipo de seguridad. Pero también descubrí algo sobre la catedral que prácticamente cerró el caso. El andamio que este chico habría usado lo llevó hasta la cima del techo de la basílica, y desafortunadamente, la catedral me permitió acceso a las escaleras que conducían al techo. Digo techo, pero resultó ser nada más que una vieja escotilla de mantenimiento de arenisca del siglo XVIII. Si quería obtener pruebas fotográficas reales del área a la que el chico había trepado, tendría que hacer un poco de escalada por mi cuenta.
No fue tan difícil. Estar tan alto era absolutamente aterrador. Y cometí el error de ignorar el viejo consejo de no mires hacia abajo. Pero la cornisa en la que estaba era quizás de unos 3 metros de ancho. Todo lo que tenía que hacer era dar un pequeño giro, y podría ver hasta dónde había escalado el chico. Ahí fue cuando vi estos parches de revestimiento de cobre, revestimiento que habría sido extremadamente resbaladizo si estuviera húmedo. Todo lo que tenía que hacer era cruzar esa pequeña pista con múltiples declaraciones de testigos que decían que había llovido la noche de la fiesta, y tenía mi caso cerrado. Los casos de cierre como ese siempre son asuntos emocionales. Es agradable poder darle a la familia las buenas noticias, pero duele cuando las buenas noticias son: oh, la muerte de su hijo fue solo un accidente, no se quitó la vida, así que todavía se fue, simplemente murió borracho, no miserable. Para mí fue concluyente. Intentó escalar para huir de sus frustraciones románticas, sin considerar que algunos de sus agarres estarían mojados y resbaladizos. Desgarrador, sí, pero nada más oscuro que un trágico accidente. Cuando le conté a la familia mis hallazgos, actuaron como si les hubiera anunciado que él había vuelto a la vida o algo así. Su madre estaba pero tan feliz de escuchar, que no había sido lo que ella pensaba. Supongo que eso fue todo el cierre que ella esperaba obtener, y saber que ayudé a darle eso puso un nudo en mi garganta al despedirme. Pero hay un aspecto de este caso que no me sienta bien. Por lo que pude entender, toda la idea de que el chico escalador urbano se quitó la vida como resultado de la ruptura comenzó con 1 o 2 amigos suyos, simplemente para menospreciar a su exnovia. No tenían absolutamente ninguna evidencia de ello. Simplemente buscaron culparla por su muerte, hacerla chivo expiatorio como el catalizador, cuando su participación fue puramente coincidencial. Estos rumores se convirtieron en algo concreto, incluso llegaron a los informes policiales, y como resultado ella sufrió una depresión paralizante basada en la culpa. No estoy seguro de si alguna vez llegó a la universidad, pero sé que la muerte del chico y la reacción que siguió significaron que sus SATs fueron saboteados básicamente. Eso es lo que más me asusta de este caso en particular, más que la posibilidad de un asesinato, más que escalar en el exterior de la cúpula de la catedral. Es lo dispuestas que están las personas a victimizarse mutuamente, a convertirse en lo que equivale a sacrificios humanos. Alguien tiene que asumir la culpa, sangre por sangre. Para mí, seguimos siendo simples peregrinos asustados colgando brujas en el Salem del siglo XVII. Y eso me asusta más que cualquier cosa. Así que, ¿cómo pueden las personas ser tan crueles entre sí? Tan dispuestas a culpar a alguien más para aliviar su propio dolor o culpa. Es una pregunta que me persigue, especialmente en casos como este, donde la verdad parece ser más dolorosa que cualquier mentira. Pero mi trabajo no es solo desentrañar la verdad en medio de la confusión y el caos. También es proteger a las personas, incluso cuando eso significa guardar secretos que podrían sacudir su mundo. Después de todo, el trabajo de un investigador privado no siempre es glamoroso. A menudo implica meterse en situaciones peligrosas, lidiar con personas desesperadas o enfrentarse a la oscuridad que yace debajo de la superficie de la sociedad. Pero al final del día, si puedo ayudar a una familia a encontrar paz o cerrar un caso de manera justa, entonces considero que mi trabajo ha valido la pena. Claro, hay casos que me mantienen despierto por la noche, preguntándome si pude haber hecho más o si hay algo que me estoy perdiendo. Pero también hay casos como este, donde puedo ver el impacto positivo de mi trabajo y recordar por qué elegí esta profesión en primer lugar. Así que mientras haya personas que necesiten respuestas, habrá investigadores como yo dispuestos a buscar la verdad, incluso cuando sea incómoda o desgarradora. Porque al final, lo único que importa es la justicia y la paz para aquellos que lo necesitan. El caso más aterrador que he tenido fue cuando una mujer en sus 40 años me llama y me dice que sospecha que su esposo tiene un lío con alguien más. Esos son los trabajos que más hago, así que me puse en marcha siguiendo a este tipo tratando de atraparlo con su amante mientras la esposa está en casa bañando a los niños o algo así. Pasó una semana y, no importa cuánto lo siguiera, el tipo nunca parecía hacer nada demasiado sospechoso o ir a lugares remotamente maliciosos.
De hecho, me estaba frustrando un poco. Entonces, una tarde después de terminar su trabajo, empieza a conducir hacia la nada misma. Pensé que lo tenía, ¿no? ¿Qué tipo de comportamiento inusual es viajar fuera de la ciudad? Tiene que ser eso. Pero no va a algún hotel o algo así, va directo a la playa, a esta pequeña casa de botes escondida entre algunas dunas de arena. Pensé, ¿qué tipo de tipo se encuentra con su amante en un lugar así? De todos modos, agarro mi cámara y empiezo a acercarme furtivamente hacia la choza para tomar un par de fotos de la acción. Estaba justo en la puerta, abriéndola lentamente, preparándome para tomar una foto del trasero peludo y pálido de este tipo moviéndose de arriba a abajo, cuando siento algo frío y metálico empujándome en la parte posterior de la cabeza. ¿Eres policía?, me pregunta. Si hubiera dicho que sí, no hay duda en mi mente de que mis sesos estarían esparcidos por el interior de esa choza de botes, porque lo que sentí como un pedazo de tubería era en realidad un cañón de escopeta de un solo barril calibre 12, un auténtico trabuco de granjero. No, no lo soy. Soy un investigador privado, la señora piensa que estás teniendo un lío. Le digo honestamente. Dios mío. Mi voz temblaba como no te imaginas. Creo que vas a recibir un balazo. Por primera vez me quita la pistola riendo para sí mismo y dice, esto es lo que va a pasar. Vas a tomar 5,000 de mí, volver a mi mujer y decirle que no estoy teniendo una aventura. Dile que doy largos paseos por la playa, que voy a observar aves. Solo no le digas la verdad, ¿entendido? Guardó una de mis tarjetas de visita para hacerme saber que estaba mortalmente serio. Si hay alguna tontería, hay tipos con los que trabajo que te encontrarán. Y nuevamente, sé que estaba mortalmente serio. No hace falta decir que recibir el pago 2 veces por un trabajo fue genial, pero pensar que estaba a punto de que me volaran la cabeza por un traficante de drogas secreto en una choza de botes junto a la playa, no puedo decir que lo recomendaría, para ser honesto. En una brumosa mañana de febrero en los Everglades de Florida, en 2005, un trabajador de una compañía eléctrica local pasaba por los lotes vacíos de una calle sin salida, sin construir, cuando vio algo que le quitó el aliento. Boca abajo en el manojo de malezas justo al lado del camino, estaba el cuerpo magullado y golpeado de una mujer caucásica rubia de unos 20 años. Cuando este empleado de la compañía eléctrica hizo la llamada al 911 que alertó a las autoridades sobre el cuerpo, les dijo que no había verificado signos vitales, ya que estaba casi seguro de que la chica estaba muerta. Pero al llegar los paramédicos, hicieron un descubrimiento impactante. A pesar de haber sido golpeada hasta casi perder la vida, violada carnalmente y luego dejada como un bocadillo para los caimanes, la chica aún estaba viva. Fue llevada de urgencia al Hospital Jackson Memorial en Miami, con un traumatismo craneal severo y varios huesos rotos, incluidos los de su cavidad orbital. Cuando se despertó, estaba aterrorizada y confundida, pero irrefutablemente afortunada de estar viva. Los médicos entonces le preguntaron si tenía algún recuerdo de los eventos que precedieron su llegada a la sala de emergencias, y fue entonces cuando descubrieron que la chica era de hecho una inmigrante ucraniana, con un dominio aparentemente irregular del inglés. Sin embargo, la chica conocía muy bien una palabra en particular en inglés, y ciertamente no era una que esperarías que alguien dijera después de casi perder la vida. Abogado. La chica seguía diciendo, dame un abogado de inmediato. El inusual pedido de la chica marcó su caso como muy inusual. La policía de Miami descubrió que había estado viviendo en el Hotel Regency del aeropuerto durante los meses anteriores, después de sufrir una lesión grave durante su trabajo en un crucero. La compañía que poseía el barco tuvo la amabilidad de pagar la habitación del hotel donde había estado quedándose, y era la misma habitación del cuarto piso del hotel donde supuestamente había comenzado el brutal asalto. A través de un traductor, la policía escuchó a la mujer describir a sus atacantes como 2 o 3 hombres blancos que hablaban con acentos, pero cuando le preguntaron qué tipo de acentos, ella dijo que no estaba segura. Sin embargo, recordó que uno de los hombres le empujó una almohada en la cara antes de obligarla a beber algo que tenía un sabor muy fuerte. Podría haber sido alcohol, dijo, pero estaba claro que podría haber habido cualquier cosa mezclada en la poción que claramente estaba destinada a incapacitarla.
Lo que siguió fue como sacado de una pesadilla. Dijo que tenía recuerdos fragmentados de ser sacada del hotel, arrojada al asiento trasero de un auto, y luego obligada a suplicar por su vida mientras sus captores se turnaban para infligir algunos de los actos más obscenos imaginables sobre ella. Cuando terminaron, simplemente la arrastraron fuera del auto y la arrojaron al mismo parche de malezas donde la encontraron a solo unos kilómetros de su hotel. Era una historia horrorosa, pero no le dio a la policía absolutamente nada para trabajar en cuanto a sospechosos o evidencia. La única esperanza había estado en el ADN recuperado de debajo de las uñas de la chica, pedazos de piel que se había raspado mientras trataba de defenderse. Se enviaron muestras a un laboratorio, pero no hubo coincidencias. Sin embargo, pronto quedó claro por qué la chica había sido tan rápida en solicitar un abogado. Este abogado fue tan rápido en presentar una demanda por negligencia contra el grupo hotelero Regency, que todo el asunto casi parecía extrañamente premeditado. No había duda de que las heridas de la chica eran reales. No había duda de que había sufrido un ataque horroroso y sádico, pero podría ser parte de algún tipo de estafa más grande y siniestramente sofisticada. Era una víctima clara y obvia, pero ¿era también una especie de marioneta? Los detectives de Miami-Dade hicieron todo lo posible con la escasa evidencia disponible y, previsiblemente, no encontraron gran cosa. El hotel tenía casi 200 habitaciones, y tanta gente entraba y salía que habría llevado meses hacer comprobaciones sobre cada uno de ellos a tiempo completo, algo que habría llevado a un departamento de policía, especialmente uno en un área de alto índice delictivo como Miami-Dade, a sus límites. Después de casi 2 meses en el trabajo, el detective a cargo del caso se vio obligado a tirar la toalla, por lo que el caso fue transferido automáticamente a un tribunal civil. Si el caso de la mujer tenía éxito, la cadena hotelera se vería obligada a pagar decenas de millones de dólares, un movimiento al que naturalmente se oponían. En respuesta, la compañía contrató a un detective privado para llegar al fondo de lo que realmente sucedió esa noche, y si estaba conectado con los eventos más amplios. Entra Ken Brennan. Para algunos, Ken parecía un personaje de una mala película policial de Hollywood que acababa de salir de la pantalla. Después de pasar la mayor parte de su carrera en su Long Island natal como agente de la DEA, Ken se mudó a Florida para trabajar como investigador privado y abrazó completamente el estereotipo de Magnum PI, con su bronceado profundo, físico de levantador de pesas y mechón de cabello blanco grisáceo. Ken completó el aspecto con camisas extravagantes de cuello abierto y llamativos collares de oro, y su actitud demostró que, por mucho que puedas sacar a una persona de Long Island, nunca podrías sacar Long Island de una persona. Según todos los informes, Ken es un neoyorquino ruidoso, brash y directo, pero también es una de las personas más cálidas y amigables que puedas conocer. Es evidente lo apasionado que está por su trabajo, y todo proviene de su amor por su prójimo. Era genuinamente hardcore con un corazón de oro, y siempre descubría la verdad. Además, este era un trabajo que realmente le interesaba. Este era el secreto de Ken. Solo aceptaba trabajos que lo emocionaran. De esa manera nunca fallaba en los hechos. La única pregunta era si este era un ataque trágico pero aislado, o si la chica era la marioneta de algún tipo de sindicato del crimen de Europa del Este. Después de contactar con el departamento de policía de Miami-Dade, Ken comenzó a entender por qué estaban teniendo tanta dificultad con el caso. La declaración de la víctima había sido revisada varias veces, lo que confundió aún más las aguas de la investigación. Al principio, mencionó que sus atacantes podrían haber tenido acentos hispanos, pero luego corrigió eso diciendo que hablaban con acentos rumanos. También mencionó que al principio había 3 hombres, pero luego dijo más tarde que tal vez solo hubiera 2. Sin embargo, cuando los detectives la presionaron, admitió que era totalmente posible que solo hubiera habido un atacante. Naturalmente, ese tipo de declaración dificultaba la investigación. Sin embargo, había una gran esperanza para Ken en el departamento de policía, el sistema de seguridad del hotel. Al ser parte de una corporación hotelera multinacional rica, el Hotel Regency del aeropuerto tenía un sistema de seguridad altamente avanzado. La propiedad estaba vallada y las puertas traseras estaban cerradas y vigiladas. Solo había algunos puntos de entrada y salida, y durante la noche la puerta trasera estaba cerrada y solo se podía abrir remotamente.
Además, el local estaba cubierto por 2 guardias de seguridad patrullando y una legión de cámaras de seguridad de alta definición. Y con cada huésped y miembro del personal del hotel teniendo su propia tarjeta de llave digital única, sería posible rastrear las entradas y salidas de cada persona que se registrara. La única cuestión era la cantidad de trabajo que llevaría, pero era una tarea que Ken Brennan estaba más que loco por emprender. Ken sabía que la víctima había llegado a su habitación de hotel a las 3:14 a.m., la noche del ataque, usando su tarjeta de llave para entrar a su habitación. En algún momento durante las siguientes 3 horas, tuvo lugar algún tipo de incidente violento que terminó con ella tendida en las malezas de ese cul-de-sac de los Everglades. Pero extrañamente, no había absolutamente ninguna evidencia del ataque en ninguna de las numerosas cámaras del hotel. Ken se acercó al hotel e indagó sobre el estado de su equipo de vigilancia, pero encontró que todo estaba en orden. Además, eran algunos de los equipos de cámaras de seguridad más avanzados que había visto en su vida, así que el problema ciertamente no estaba en el sistema. Fue entonces cuando Ken se vio obligado a considerar la posibilidad de que la víctima hubiera salido de su ventana de alguna manera, posiblemente como una forma de escapar de su perseguidor, o que tal vez sus captores hubieran bajado su cuerpo inconsciente al suelo de abajo. Pero esto parecía un plan demasiado elaborado y peligroso, considerando que su habitación estaba en el 4º piso. La única otra explicación lógica era que la mujer había usado algún tipo de disfraz para salir del hotel sin ser detectada. Dispuesto a agotar todas las posibles explicaciones, Ken comenzó a estudiar las imágenes de seguridad en busca de alguien con dimensiones similares a las de la víctima. Nuevamente, sin suerte. Estaba resultando ser uno de los misterios más desconcertantes de toda su carrera, y al final, la solución sería igual de perturbadora. De todas las personas presentes en el hotel alrededor de las 3:41 a.m., Ken comenzó a prestar atención a un individuo en particular. Tenía al menos 1,88 m de altura y debía pesar un mínimo de 140 y algo de kilos. A pesar de ser casi las 4 de la mañana, el hombre llevaba grandes gafas de sol oscuras. El hombre lleva un maletín bastante grande a un ascensor, donde él y la víctima parecen intercambiar algunas palabras antes de que ambos viajen al 4º piso. Menos de 2 horas después, alrededor de las 5:30 a.m., el mismo hombre grande reaparece en el vestíbulo del hotel, aún arrastrando ese mismo maletín grande detrás de él. Sale del hotel y regresa poco antes del amanecer sin el maletín, donde luego vuelve a aparecer para retirarse por la noche. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué un hombre llevaría su equipaje fuera de un hotel de aeropuerto en las primeras horas de la mañana si no se está registrando, solo para regresar a su habitación sin él? Ken observó los movimientos del hombre una y otra vez, tratando de ser consciente de cada pequeña cosa que el hombre hizo en su camino dentro y fuera del hotel. Un giro astuto de la cabeza, una muestra de lenguaje corporal nervioso. Ken sabía que casi cualquier cosa podría ponerlo en la pista de la verdad, y entonces lo entendió. Cuando el hombre sale del ascensor del hotel, las ruedas de su maleta quedan brevemente atrapadas. Apenas es perceptible, pero está allí. El tipo tuvo que tirar bastante fuerte del equipaje para que se despegara. La víctima no salió del hotel disfrazada, no escaló por la ventana de la habitación del hotel. La víctima dejó el Regency del aeropuerto metida en el equipaje del hombre grande. Simplemente no había otra explicación. La horrible realización golpeó a Ken como una bala entre los ojos, pero también había algo más que lo asustaba. En sus muchos años en la DEA, Ken había notado una consistencia en el comportamiento de los hombres que habían sido atrapados en un crimen violento. Estaban histéricos, temblorosos, en pánico. Se destacaban como una mancha en las cámaras de seguridad. Aquí estaba este tipo, fresco como una lechuga, como si hubiera hecho exactamente lo mismo 100 veces antes, y era bueno en eso también. Definitivamente no era la primera vez que este criminal había hecho algo así. De hecho, podría ser la clave para resolver cientos de casos fríos horribles en todo el estado de Florida. Ken siguió al hombre grande a un restaurante cercano después del ataque, y aquí una cámara de seguridad estaba lo suficientemente cerca como para captar una palabra en la parte trasera de su camiseta. Berrado. Ken martilló la palabra en Google y descubrió que Berrado era el nombre de un nuevo motor fuera de borda fabricado por Mercury Marine
el fabricante de motores para botes. Había habido un gran espectáculo de botes en Miami a principios de febrero, al mismo tiempo del ataque. Estas camisetas solo se habían dado a los empleados del puesto de comida del espectáculo de botes, que era administrado por una empresa llamada Centerplate. Brennan llamó al jefe de recursos humanos de Centerplate, quien le dijo que la empresa había reservado habitaciones para sus empleados en el Regency, pero que había contratado a más de 200 empleados temporales para el espectáculo de botes, algunos de los cuales habían venido desde tan lejos como Luisiana. Ken preguntó si alguno de los empleados había sido particularmente grande y si habían usado grandes gafas de sol oscuros. El gerente de recursos humanos le dijo que sí, que había alguien que coincidía con esa descripción y que la compañía inicialmente había contratado al hombre para trabajar en el Zephyr Field, hogar del equipo de béisbol de ligas menores de los New Orleans Zephyrs. Fue entonces cuando Ken obtuvo su mayor avance hasta ahora. El gerente de recursos humanos desenterró el archivo del empleado, diciéndole a Ken que el hombre grande se llamaba Mike Jones. Con el nombre, Ken podría averiguar exactamente cuándo y dónde estaba alojado el atacante. Michael Lee Jones había registrado el día de San Valentín, justo 7 días antes del ataque, y había hecho el checkout el 22 de febrero, un día después de que se lo vio rodando su maleta hacia el auto. Quedó claro que Michael tenía el modus operandi perfecto para un atacante carnal en serie. Su trabajo en servicios de alimentos lo mantenía viajando de ciudad en ciudad, con todos los gastos pagados, y su método de ataque y ocultamiento era horriblemente efectivo. Michael ya no trabajaba para Centerplate, pero eso no disuadió a Ken de su búsqueda. Llamó a todos y cada uno de los competidores de Centerplate, asumiendo que Michael había seguido en la industria de la restauración. Una y otra vez, fracasó. Esperaba en espera durante 20 minutos a la vez, solo para que algún gerente de recursos humanos le dijera que nadie llamado Michael Lee Jones trabajaba para su empresa. Eventualmente, Ken se encontró hablando con el CEO de una empresa llamada Ovations. Cuando le preguntaron si había un afroamericano de 140 kilos llamado Michael Lee Jones trabajando para la empresa, no hubo vacilación en la respuesta del CEO. Obtenga una citación. Todos los demás habían estado más que dispuestos a ayudar y habían tomado el tiempo para hacerlo. Pero aquí estaba este tipo diciéndole que se fuera a paseo sin siquiera pestañear. Fue entonces cuando Ken supo que tenía la compañía correcta, y su respuesta al CEO fue: «Está bien, lo haré». En menos de una hora, el fax de la compañía de ovaciones rugió a la vida y escupió la documentación relevante, encabezada con el sello del Departamento de Policía de Miami-Dade. La respuesta llegó casi tan rápido. Michael Lee Jones vivía en Frederick, Maryland. Era hora de dar el golpe final. Al ser confrontado por la policía, Mike Jones fue más que cooperativo. Protestó firmemente la acusación y dio la bienvenida a la oportunidad de proporcionar una muestra de ADN que pudiera demostrar de manera concluyente su inocencia. Admitió haber dormido con una mujer alemana mientras estaba en Miami, pero aseguró tanto a la policía como a Ken Brennan que el encuentro había sido completamente consensuado. Obviamente, todos los involucrados estaban seguros de la inocencia del hombre. Después de todo, su ADN no coincidía con ninguna de las muestras de ADN tomadas de la víctima. Mike fue dejado en libertad y el caso volvió a cero. Ken Brennan se sintió mal después del interrogatorio. Había algo sobre el hombre que le decía que no era responsable del ataque. A pesar de la frustración de los detectives y la impaciencia de la junta directiva de Centerplate, Ken sabía que tenía razón. Había algo en la manera en que Jones hablaba, algo en la mirada de sus ojos. Era más que su bronceado californiano y su estilo neoyorquino. Ken vio algo en Mike Jones que lo hizo confiar en él. No podía explicarlo, pero sabía que no debía dar el caso por cerrado. La pregunta era, ¿cómo seguir adelante? En una de sus muchas conversaciones con el gerente de recursos humanos de Centerplate, Ken había hablado de la relación entre Mike Jones y el equipo de béisbol de los New Orleans Zephyrs. Aunque Ken no pudo sacar nada de la organización directamente, aprendió que el hombre responsable de la contratación de Michael para el Zephyr Field se llamaba Jerry Lane. Ken rastreó a Jerry hasta un lugar en Gretna, un suburbio de Nueva Orleans, y pronto se encontró en el frente de un motel de carretera llamado Al's Oasis. Ken se había convertido en un experto en cuestionar a los recepcionistas de hotel,
y en menos de 2 minutos, había convencido al recepcionista de que le diera la dirección de Jerry Lane. Aunque no era nada bueno para mantener una conversación amistosa, Ken era un experto en conseguir lo que quería. Finalmente, Jerry Lane abrió la puerta y Ken encontró a un hombre en su cuarentena con una camisa de polo de manga corta, un cigarrillo colgando de la boca. Ken no estaba seguro de qué esperaba encontrar, pero estaba seguro de que este no era el hombre detrás del gran robo del siglo. Ken se presentó y rápidamente estableció la razón de su visita. Jerry Lane negó cualquier conocimiento de un hombre llamado Michael Lee Jones, insistiendo en que no había estado involucrado en ningún asalto sexual en Florida ni en ninguna otra parte, pero había algo en su respuesta que no encajaba. El hombre que Ken había entrevistado no era el tipo de hombre que haría el trabajo que Jerry Lane había hecho, y Ken lo sabía. Jerry parecía estar escondiendo algo, pero con el caso a punto de caerse, no había mucho más que Ken pudiera hacer. Fue entonces cuando decidió hacer algo desesperado. Con Jerry de pie frente a él, Ken le preguntó si estaría dispuesto a someterse a una prueba de detección de mentiras. Jerry asintió con la cabeza, y Ken llamó a un detective del departamento de policía de Gretna que conocía, y juntos realizaron el interrogatorio. El detector de mentiras resultó ser revelador. Jerry Lane mintió, y mintió mucho. Según el detector de mentiras, no solo conocía a Michael Lee Jones, sino que también sabía que había estado involucrado en el ataque en Miami. Cuando le preguntaron sobre su relación con Jones, Lane dijo que lo había visto una vez o 2 veces en el espectáculo de botes en Miami, pero que no habían tenido contacto después de eso. Sin embargo, cuando se le preguntó si había estado en contacto con Jones después del espectáculo de botes, Jerry Lane mintió. Luego, cuando se le preguntó si tenía conocimiento de algún delito que Jones pudiera haber cometido, Lane mintió nuevamente. Con Jerry Lane ahora bajo arresto por obstrucción de la justicia, Ken Brennan se sintió finalmente aliviado. Finalmente, después de casi 5 años de doloroso trabajo, había descubierto la verdad. Resulta que Jerry Lane había estado en contacto con Michael Lee Jones a través de una serie de correos electrónicos secretos, la mayoría de los cuales se habían eliminado. Pero afortunadamente para Ken, algunos se habían guardado en el disco duro de Lane, y esos correos electrónicos proporcionaron la respuesta que Ken había estado buscando. En estos correos electrónicos, Lane y Jones discutieron planes para atraer a turistas incautos a hoteles de lujo, y luego robarlos, y algunas de esas discusiones fueron particularmente gráficas. Pero lo más revelador fue el descubrimiento de que Lane y Jones habían hecho algo similar antes, en Nueva Orleans. Los 2 hombres habían estado trabajando juntos desde hacía años, y habían cometido decenas de crímenes, todos destinados a turistas extranjeros desavisados. Pero aquí estaba la verdadera bomba. Lane y Jones no habían hecho esto solos. En una cadena de correos electrónicos, Ken encontró evidencia de que los 2 hombres habían estado trabajando con un tercero, un hombre de Ucrania que respondía al nombre de Alexei Levchenko. Alexei había sido deportado de los Estados Unidos en 2003, después de cumplir una condena por robo a mano armada, pero había regresado de manera ilegal y estaba viviendo en un suburbio de Miami. El problema era que nadie había visto a Alexei en más de 1 año, por lo que Ken tuvo que comenzar desde cero una vez más. Con Alexei en el viento, Ken sabía que solo había una cosa que hacer: volar a Ucrania y encontrarlo allí. Por supuesto era una solución costosa, pero Ken estaba seguro de que valdría la pena. Después de todo, ¿cuánto valen la justicia y el bienestar de una víctima de asalto sexual? Lo que Ken encontró en Ucrania superó todas sus expectativas. En solo 2 semanas había localizado a Alexei Levchenko en un pequeño pueblo al sur de Kiev, y con la ayuda de la policía local, lo arrestó sin incidentes. Ken había resuelto el crimen más complicado de su carrera, y había llevado a un violador en serie a la justicia. En el proceso, había encontrado algo más que una red de criminales despiadados. Había encontrado una nueva familia en la policía de Miami-Dade, una familia que lo había apoyado cuando más lo necesitaba, y que había demostrado una y otra vez que la justicia podía prevalecer, incluso en los casos más difíciles. Con su nueva familia a su lado, Ken había encontrado algo que había estado buscando durante toda su vida: un propósito. Y aunque el camino había sido largo y difícil, Ken Brennan no cambiaría una sola cosa, porque al final había hecho lo correcto.
Y eso era todo lo que importaba. Durante mi tiempo como investigador privado, he tenido mi buena cantidad de casos malos. El peor caso que había tomado en mi tiempo como investigador tenía que ser la familia que me contrató para encontrar a su hija desaparecida. Eran esta pareja cristiana arreglada cuya hija adolescente se había salido de control, comenzó a tomar drogas y eventualmente se fugó de casa. Me dieron un montón de información sobre su círculo de amigos y dónde era más probable que estuviera. Cuando la localicé estaba en un mal estado, pero no le di la ubicación a sus padres y aquí está el motivo. Ella afirmaba que sus padres la habían estado abusando seriamente y violentamente, y cuando la confronté al respecto, tomó su teléfono y me mostró un video de ello. Logró esconder su teléfono en su habitación durante una de las instancias. Cuando volví a los padres lo tomaron a risa. Quiero decir, honestamente reaccionaron como si fuera lo más ridículo que hubieran escuchado. Pero yo literalmente los había visto hacerlo. Fueron tan convincentes al respecto también, como si fuera una de las exhibiciones más descaradamente psicopáticas que había visto. Afortunadamente convencí a la hija de ir a la policía al respecto y gracias a Dios, ahora ambos padres están cumpliendo largas condenas de prisión. A veces simplemente nunca deja de sorprenderme cómo las personas más perfectamente normales tienen la capacidad para el mal puro. El caso Solano ocurrió allá por 2006. Mi tío Carlos había estado trabajando como investigador independiente durante bastante tiempo en ese entonces y se había labrado una reputación. La recomendación boca a boca llevó a un nuevo cliente a su oficina, una mujer llamada María Solano. Esperando que fuera otro caso de maridos infieles, mi tío la recibió y le pidió que le contara la naturaleza del caso. Lo que ella dijo no podía estar más lejos de lo que esperaba. El hijo de la señora Solano se había involucrado con una pandilla de matones en la zona, lo que la preocupaba a ella y a su esposo porque su hijo no se parecía en nada a esos tipos. Era un chico inteligente, le iba bien en la escuela y esperaba ir a la universidad. No eran para nada una mala familia. Por alguna razón había comenzado a frecuentar el local de la pandilla, todas las noches, y pronto eso se convirtió en todo el día y la noche. Llegó al punto en que los Solano no habían visto a su hijo durante 3 días seguidos. Temiendo por la seguridad de su hijo, el esposo de la señora Solano fue a enfrentar a la pandilla en su propio territorio. Mientras tanto, la señora Solano esperó en casa durante horas a que su esposo regresara. Nunca lo hizo. La policía hizo poco para ayudarla. Parecían poco dispuestos a hacer mucho en absoluto. Cada vez que hacían un esfuerzo a medias para encontrar al esposo y al hijo de la mujer, no conseguían nada. Esto la confundió e irritó. Estaba claro quién estaba detrás de las desapariciones de ambos: la pandilla de matones. ¿La policía no podía hacer su trabajo o simplemente no quería? Continuó presionando a los policías, exigiendo que investigaran. Pasó algún tiempo y la señora Solano recibió una llamada telefónica. Sin embargo, no era de la policía. Al otro lado de la línea, una voz masculina profunda le dijo que no se metiera en los asuntos de la pandilla, que dejara de buscar a sus familiares desaparecidos. Le dijo que si valoraba su vida, debería aceptar sus pérdidas y seguir adelante. Según la señora Solano, la voz sonaba a una extraña mezcla de amenaza y preocupación. También le sonaba vagamente familiar. No podía ubicar exactamente quién era, pero sentía como si fuera alguien con quien había hablado antes, quizás alguien que trabajaba en una tienda local. Decidió no hacer caso al consejo del llamante. Dado que la policía se negaba a ayudar, comenzó a hacer su propia investigación. Husmeó alrededor del cuartel general de la pandilla. Desafortunadamente, esto no pasó desapercibido. Esa misma tarde recibió una carta mientras estaba sola en casa. En su interior había una oreja humana cortada y una nota adjunta que decía: «Te dijimos que te alejaras». Desesperada, la señora Solano acudió a mi tío Carlos en busca de ayuda. Lo único que pudo darle para ayudarlo fueron fotos de sus seres queridos desaparecidos y direcciones al escondite de la pandilla. Mi tío aceptó el trabajo. Lo primero que hizo fue llamar a algunos de sus viejos amigos en la policía y preguntarles qué habían averiguado. Los policías no le dieron nada
y lo advirtieron que abandonara el caso por su propio bien. Jesús, ¿qué demonios estaba pasando? Sin tener nada más que seguir, el tío Carlos decidió conducir hasta el escondite de la pandilla por la noche y hacer su propia investigación. Siguió las indicaciones de Solano, y resulta que este lugar estaba realmente alejado, una cabaña de tamaño mediano en medio de la nada, completamente aislada. Acercarse no sería una opción, sería demasiado obvio. En cambio, estacionó en un punto de observación con vista a la cabaña y usó unos binoculares para vigilar las cosas. Era una noche especialmente oscura, así que mientras mantuviera las luces apagadas, era efectivamente invisible. Normalmente, el trabajo de vigilancia es largo y aburrido, pero sabiendo lo que estaba en juego con este caso, mi tío estaba completamente comprometido y enfocado. A lo largo de varias horas, vio a numerosos miembros de la pandilla entrar en la cabaña, pero no había señales del señor Solano o su hijo. A medida que avanzaba la noche, las cosas se volvían extremadamente perturbadoras. En la madrugada, unos 15 miembros de la pandilla salieron de la cabaña, todos desnudos y cubiertos de pintura blanca. Habían encendido un gran fuego afuera, al que ahora estaban rodeando, y luego se quedaron allí contorsionando sus cuerpos en formas extrañas y antinaturales. Uno de ellos sacó un perro del cobertizo y procedió a degollar al pobre animal. Mientras moría, todos estaban gritando, cantando y emitiendo sonidos inhumanos. Todo esto era tan ruidoso que mi tío podía escucharlos claramente desde su punto de observación. Esto no era una pandilla, era una secta. Esto era algún tipo de sacrificio extraño. Estos tipos estaban locos. Un grupo de fanáticos que vivían en medio de la nada, probablemente drogados. ¿Por qué diablos la policía ignoraba a estos tipos? Temiendo que su tapadera pudiera ser descubierta y sinceramente asustado por lo que acababa de presenciar, mi tío se escapó rápidamente. Cuanto más investigaba el grupo, más se daba cuenta de sus tendencias sectarias. Se volvió evidente para mi tío que la policía estaba o bien aterrorizada por estos tipos, o estaban en su nómina. Potencialmente algunos de ellos podrían incluso ser miembros. Él no lo sabe. La razón por la que no lo sabe es porque lo obligaron a abandonar el caso. Verás, la señora Solano también desapareció. Al igual que antes, la policía hizo poco para buscarla. Hasta el día de hoy nadie ha encontrado un cuerpo ni nada. No hay información sobre ella o la desaparición de su familia en línea, nada. Es como si nunca hubieran existido. Los Solano se convirtieron en fantasmas. Después de la repentina desaparición de la mujer, mi tío Carlos mismo comenzó a recibir llamadas amenazantes, diciéndole que se mantuviera alejado de los negocios del grupo. Su tapadera de alguna manera había sido descubierta. Le dijeron que si continuaba con su investigación, terminaría como los demás, y su esposa e hijas serían vendidas para la prostitución. Dado que mi tío no tenía nada que ganar y todo que perder, hizo lo que querían y abandonó el caso. Después de todo, ya habían demostrado ser personas de palabra. Los había visto desde entonces, pero realmente no había mucho más que pudiera hacer. Sus clientes probablemente estaban muertos. La policía estaba sobornada, asustada o involucrada en todo el asunto. Era un completo desastre. En cuanto al hijo de la familia, bueno, o también está muerto o fue lavado el cerebro por el grupo y todavía es miembro. Sea cual sea el caso, no había nada que mi tío Carlos pudiera hacer al respecto. El riesgo de tratar de exponer al grupo era simplemente demasiado alto. Al final, la vida real no es como esos programas y películas de detectives. Los malos no siempre son atrapados, y la vida simplemente continúa. Me hace preguntarme cuántas otras desapariciones esos bastardos han sido responsables a lo largo de los años. No sé si has oído hablar de los casos de desaparición 411. Son una serie de libros sobre personas que han desaparecido en los bosques de América del Norte. No son casos típicos de personas desaparecidas, obviamente. Las personas desaparecen por todo tipo de razones. Se pierden, quizás son atacadas por un animal, incluso a menudo quieren desaparecer. Estos libros tratan sobre los casos inusuales, aquellos que nadie parece poder explicar. La razón por la que los menciono es porque soy un investigador privado. Me enteré de estos libros después de trabajar en un caso particularmente extraño, y ahora estoy seguro de que está sucediendo algo extraño, y que alguien está tratando de encubrirlo.
Había sido contratado por una familia para investigar la desaparición de su hijo, un joven al que llamaremos Fausto para mantener el anonimato. Fausto había desaparecido en el Parque Nacional Yosemite un año antes. La policía no llegó a ninguna parte con el caso, y los guardabosques del parque estaban siendo decididamente poco cooperativos. Ya había trabajado en casos de personas desaparecidas antes, y estaba seguro de que al menos podría encontrar algunas pistas. Acordamos un precio y me contaron todo lo que pudieron sobre los momentos previos a la desaparición de su hijo. En el día en cuestión, Fausto había salido de excursión con su amigo. Estos chicos eran amantes de la naturaleza, acampaban todo el tiempo, caminaban por toda América, estaban acostumbrados a pasar tiempo en la naturaleza. Lo que estoy tratando de decir es que estos chicos sabían lo que estaban haciendo. Los chicos no regresaron ese día. Se envió un equipo de búsqueda para buscarlos. Todo lo que se encontró fueron sus botas, 2 pares de botas vacías que permanecían ominosamente en un claro, sin rastro de sus dueños, sin cuerpos, sin sangre, sin huellas. Los perros policía no pudieron detectar ningún olor. Aparentemente los animales se confundieron y comenzaron a caminar en círculos. Normalmente estos casos son bastante claros. Lo más probable es que hubieran sucumbido a algún tipo de lesión. Tal vez cayeron accidentalmente desde una gran altura o algo así. Pero toda el área había sido buscada minuciosamente. No había rastro de ellos. La excreción de oso en la zona había sido recolectada y analizada. Nada como lo que los padres de Fausto me habían advertido. Los guardabosques del parque no fueron de mucha ayuda en absoluto cuando intenté hablar con ellos. Eran evasivos, hostiles incluso. Eso era extraño. Había tratado con los guardabosques de Yosemite antes, y siempre habían estado dispuestos a ayudarme. Había una extraña falta de evidencia para un caso que había estado abierto durante tanto tiempo. Sinceramente me dejó perplejo e inseguro de cómo abordar las cosas. Fue entonces cuando me encontré con los libros de desaparición 411. El autor de estos libros ha investigado más de 2000 casos de personas desaparecidas que comparten características misteriosas similares. Todos parecen ocurrir en grupos alrededor de los parques nacionales. Los pocos que son encontrados con vida tienden a tener pérdida de memoria, y aquellos cuyos cuerpos son encontrados mueren de formas indeterminables. La mayoría siguen desaparecidos. Sin embargo, cuando son encontrados, tiende a ser en lugares que parecen imposibles de alcanzar a pie, o en lugares que han sido explorados previamente en detalle. En un caso, se encontró el cuerpo de un niño tendido perfectamente sobre un tronco de árbol muchos días después de su primera desaparición, en un área que había sido buscada muchas veces. Muchas de estas personas desaparecen en presencia de familiares y amigos. Un momento están ahí, y al siguiente desaparecen, al igual que con Fausto y su amigo. Los perros policía en estos casos nunca parecen ser capaces de seguir un rastro, y sus adiestradores señalan lo extraño que actúan los animales. Personas experimentadas en la naturaleza desapareciendo de la faz de la tierra. Cazadores experimentados cuyas armas se encuentran junto a todo su equipo. Las armas nunca son disparadas. La mayoría de ellos tienen una edad similar a la de los chicos desaparecidos. Nadie sabe exactamente cuántos han desaparecido, pero se está convirtiendo rápidamente en lo que se conoce como el desastre silencioso de la nación. Al final no pude darles respuestas a los padres de Fausto, y este era un enigma imposible de resolver sin importar cómo se mire. Las cosas simplemente no parecen sumar. Entonces, cuando escuchas sobre todos los otros casos similares y el tema de las desapariciones 411, las cosas comienzan a tener incluso menos sentido. En todo este gran país nuestro, alguien o algo está llevándose a nuestra gente. Algo extraño está sucediendo en los bosques, hombre, y no sé cómo explicarlo.